Gordon Sondland ofrece su testimonio público y tanto los demócratas como los republicanos cantan victoria. Yo soy JJ Galvez y esto es Gancho, Derecho. Pues el día de ayer Gordon Sondland ofreció su testimonio público y como les había dicho, esta es la primera persona que realmente es relevante en todo esto, porque es la primera persona que efectivamente habló con Trump y que podría realmente ofrecer algo de información de cuál era el propósito de todo esto. Y para sorpresa de tanto demócratas como republicanos, los dos lados están cantando victoria después de este testimonio. Los demócratas están cantando victoria porque efectivamente Gordon Sondland dijo que efectivamente había un quid pro quo, que todo el mundo en la administración sabía que había un quid pro quo, que no se iban a liberar los fondos de ayuda militar hasta que no se anunciara una investigación en el 2016, en lo que va a pasar en 2016 y en la compañía Burisma. Aquí es el clip de lo que dijo. I know that members of this committee frequently frame these complicated issues in the form of a simple question. Was there a quid pro quo? As I testified previously, with regard to the requested White House call and the White House meeting, the answer is yes. Mr. Giuliani conveyed to Secretary Perry, Ambassador Volker, and others that President Trump wanted a public statement from President Zelensky committing to investigations of Burisma and the 2016 election. We all understood that these prerequisites for the White House call and the White House meeting reflected President Trump's desires and requirements. Entonces con eso ya estamos, ¿no? Ya declaró que efectivamente había quid pro quo, ya es tiempo de ahora sí hacer los votos y hacer impeachment y vámonos al juicio ahora sí en el Senado, ¿no? Pues no tan rápido, porque los republicanos también están cantando victoria después de lo que pasó el día de ayer, por otra parte del testimonio en la que Gordon Sondland dice que pues el presidente le dijo que no quería realmente nada de Ucrania. Aquí está el clip. President Trump, when I asked him the open-ended question, as I testified previously, what do you want from Ukraine? His answer was, I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelensky to do the right thing. That's all I got from President Trump. Y esto es donde se pone la cosa un poco más interesante, porque ¿qué es lo que realmente estamos buscando? Los demócratas están básicamente acusando al presidente Donald Trump de haber utilizado su posición como presidente para presionar al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania para que buscara información negativa sobre su rival político Joe Biden y ganar alguna ventaja para las elecciones de 2020. Y utilizando fondos públicos para obtener esta ganancia personal cuando es información que no es relevante para todos los americanos, sino únicamente para ganancia política. El detalle con esto es que nadie parece que se está enfocando en esto ya ahora. Tanto los demócratas como los republicanos. Por un lado, la Casa Blanca sigue insistiendo en que su defensa es que esta fue la llamada perfecta. No hubo quid pro quo, nunca se habló de nada. Y la realidad es que no es cierto. Efectivamente había un quid pro quo, tal cual como Sondland está diciendo aquí. Efectivamente había un quid pro quo porque Donald Trump quería que hubieran investigaciones sobre el 2016 y sobre Burisma. Ahora, los demócratas también están medio perdidos en esta parte, porque no están buscando la información alrededor de si estaba buscando una ganancia política para 2020. Simplemente están enfocando en quid pro quo, perfecto, ya ganamos. Quid pro quo, ya lo dijeron, sí, ya, se acabó, game over, listo, ganamos, ¡woohoo! Y no es cierto, tampoco es así de simple. Porque cuando Adam Schiff le pregunta directamente a Gordon Sondland si esto era alrededor de Joe Biden, esto es lo que contestó. On July 26th, you confirm you did indeed have the conversation with President Trump from a restaurant in Kyiv that David Holmes testified about last week. Is that right? Correct. And you have no reason to doubt Mr. Holmes' recounting of your conversation with the president? The only part of Mr. Holmes' recounting that I take exception with is I do not recall mentioning the Bidens. That did not enter my mind. It was Burisma in 2016 elections. You have no reason to believe. Pero ¿saben algo? Al final del día, la impresión que me da es que nada de esto importa. Es curioso que los demócratas están acusando a Donald Trump de estar queriendo influenciar las elecciones de 2020 y esto es exactamente lo que ellos están haciendo. Porque cuando la evidencia está en contra de lo que tú estás buscando y siguen buscando y controlan los medios de forma que los medios siguen empujando la narrativa de ya estuvo, quid pro quo, ya Donald Trump hizo algo mal, es tiempo de quitarlo. Lo que han logrado con esto es que la mayoría de la población americana ignore los hechos también. Y ahora el punto es que todos están diciendo, no, sí, ya es tiempo de quitarlo, ya ganó. Y al final del día ya sabían los demócratas que no iban a quitar a Donald Trump. ¿Por qué? Porque necesitan 2/3 de la Cámara de Senadores para poderlo quitar y la Cámara de Senadores está controlada mayormente por republicanos. No lo van a quitar. Pero ¿qué es lo que va a pasar después de todo esto? Ellos siguen empujando la narrativa de que Donald Trump hizo algo mal, a pesar de que no lo han podido probar todavía.
Siguen empujando la narrativa tanto en los testimonios como en los medios de comunicación, que Donald Trump hizo mal, que Donald Trump está equivocado, que Donald Trump lo deberían de quitar. Van a continuar empujando eso. Van a empujar el hecho de que los republicanos no hicieron su trabajo al quitarlo cuando había evidencia, cuando no ha habido una sola gota de evidencia de eso todavía. Y lo que va a pasar al final del día es que van a llegar las elecciones de 2020 y la gente va a votar en contra de Donald Trump, no porque los republicanos hayan hecho algo mal, no porque los demócratas hayan hecho algo bien, sino por este juego sucio que se hizo a partir durante toda esta investigación de impeachment y todo esto. Entonces, desafortunadamente, no hay nada que yo les pueda decir a ustedes que si ustedes ya creen que Donald Trump es culpable, que les va a convencer de que no lo es. Porque la gente ya tiene sus prejuicios, y si tu prejuicio se alinea con tus creencias políticas, va a ser muy difícil que lo cambies, ¿verdad? Y del otro lado, desafortunadamente, no sabemos qué es lo que podría pasar. Porque me imagino yo que si tú eres una persona que cree que Donald Trump no hizo nada malo, y los demócratas enseñaran la evidencia de que efectivamente hizo algo malo, tampoco cambiarías mucho tu posición. Sin embargo, no podemos llegar a ese punto porque no han mostrado todavía nada de eso. A mí me gustaría saber si efectivamente hay algo negativo. ¿Porque acaso se ve mal lo que Donald Trump está haciendo, lo que está pidiendo que se haga? Pues sí, un poco, porque muestra que no tiene buen juicio para lo que es una conspiración y para lo que realmente tiene una base real, una base de hechos. Pero sin embargo eso no significa que sea algo ilegal que hizo. De hecho, Sondland una cosa que menciona es que ellos no consideran que hicieron algo ilegal. Si hubieran pensado que era algo ilegal, no lo hubieran hecho. Chequen el clip. Given what we knew at the time, what we were asked to do did not appear to be wrong. Third, let me say, precisely because we did not think that we were engaging in improper behavior, we made every effort to ensure that the relevant decision makers at the National Security Council and the State Department knew the important details of our efforts. Pero al final del día, como les digo, nada de esto importa. Y me decepciona mucho porque se vuelve simplemente un juego político en el cual los demócratas están nada más desperdiciando tiempo, desperdiciando recursos para ganar a algo que realmente deberían de ganar en base a cuáles son sus políticas, cuáles son las propuestas que van a traer y ganen pues limpiamente en las elecciones que vienen. De hecho, uno de los congresistas demócratas de New Jersey, Jeff Van Drew, está justamente hablando de esto, que no tiene sentido que continuemos con esto del impeachment, que nada más está dividiendo al país, que hay gente como él que realmente vinieron al Congreso a querer hacer un cambio, a querer trabajar en algo importante, y todo se ha utilizado para esto del impeachment, cuando, ¿saben qué? Nada más estamos dividiendo al país y de todas formas tenemos elecciones en 2020. Si quieren quitar a Donald Trump, falta menos de un año ya para quitarlo. Miren el clip. Andrew, you've had such courage and leadership since you took the job in Congress. You are also one of two who have voted against this increase to begin with. Why? I just think we'll keep going down this road, keep spending more time. Many of us came to Congress because we really wanted to accomplish goals, really work on issues such as health care, work on issues dealing with prescription drugs, election security, the debt, the deficit. The list goes on, and I could speak on and on about all the things that we need to do. And I just don't think we're hearing anything new. And real quickly, we must understand the importance and the level of what impeachment is. Hundreds of years of history, no one has ever been convicted of impeachment. And that's the point. We're going to have an election next year. Yeah. Let's have the election. Let's fight through the election. Let's do what Republicans and Democrats and whomever else does. But this is going to get us nowhere. We've spent millions of dollars, in my opinion, tons of money, tons of time, tons of hurt, fraction the nation apart. I haven't seen this to be a good thing. Y al final del día, como les digo, no creo que nada de esto cambie. Me decepciona mucho, pero la realidad es que los demócratas no van a cambiar su posición. No importa que no puedan encontrar evidencia, no importa que no haya absolutamente nada en las declaraciones que incriminen a Donald Trump de haber hecho algo mal, algo que implique abuso de poder, traición, soborno y demás que lo han estado acusando. La realidad es que tienen los votos en la Cámara en la Casa de Representantes para poder simplemente continuar con este impeachment. Aun cuando saben que cuando esto llegue a la Cámara de Senadores, los senadores no lo van a continuar, no van a remover a Donald Trump. Pero pues les digo, todo esto es un juego político, un juego bastante sucio político previo a las elecciones de 2020. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Si les gustó el programa, pongan el pulgar para arriba. Si no se han inscrito al canal, suscríbanse. Pongan la campanita también para que les notifique cuando llegue un nuevo video. Y compartan esto con sus amigos. Si tienen algún comentario también, pónganlo
pónganlo en los comentarios de aquí abajo o pueden contactarme también por redes sociales. Yo soy JJ Galvez por Twitter, Instagram, TikTok. Pueden contactarme por ahí, mandarme mensajes o simplemente seguirme. Espero que pasen un bonito día. Yo soy JJ Galvez y esto fue Gancho Derecho.